nos toca el seminario que ha preparado la Pili con la Fran y Carlos sobre disfunción del tracto urinario. Y la próxima semana tenemos enuresis. Así que van a ser los dos temas seguidos y durante la tarde les mando los temas de los próximos 5 semanas que ya las tenemos listos, donde hay trauma de todos los tipos y algunos otros que también son interesantes. Así que, Pili, el escenario es todo tuyo. ¿También? Perfecto. Muy bien. Ya. Bueno, para hoy día revisamos el tema de disfunción del tracto urinario inferior. Es un tema largo, probablemente la presentación se alargue un poquito más, alrededor de 40, 45 minutos, así que les pido paciencia y por supuesto, todos los comentarios que habitualmente enriquecen tanto la discusión y me ayudan tanto a entender algunas cosas. Se trata de una patología que engloba diversos desórdenes, que tienen gran heterogeneidad en sus manifestaciones clínicas, que son diversas y además son poco específicas, pero que implica además una gran relevancia clínica, ya que tiene una alta prevalencia en la práctica urológica global en todo el mundo, y además un gran impacto en la calidad de vida de los niños, tanto en el ámbito psicosocial como funcional. Y uno de los grandes problemas con el que nos enfrentamos en este tema son las diferentes terminologías que se ocupan para mismos conceptos, y una de las cosas que vamos a tratar de aclarar durante el seminario. Alrededor del 40% de la consulta urológica se trata de disfunciones del tracto urinario inferior, muy relevante. Es más o menos 5 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres, y en estudios de Estados Unidos se estima que más del 20% de los escolares presentan por lo menos algún síntoma del tracto urinario inferior. Además, se asocia a comorbilidades en forma muy frecuente. Dentro de ellas, la disfunción intestinal y junto con ella la relación infección urinaria cobran mucha relevancia, el reflujo vesicoureteral también, y las alteraciones neuropsiquiátricas y del comportamiento también. Se dice que los que tienen estos síndromes de dificultad de evacuación tienen hasta un 60% de algún componente neuropsiquiátrico y por lo tanto hay que estar muy atento a eso en estos niños. Y en un grupo, por supuesto, muy pequeño, incluso pudiera comprometer la función renal. En el año 2015, la Sociedad Internacional de Continencia Infantil estandarizó la terminología para poder comparar trabajos y, por supuesto, poder tratar de mejor manera a estos niños. Y una de las primeras cosas que estableció fue la estrecha relación que existe entre la disfunción del tracto urinario inferior y la disfunción intestinal. Por lo tanto, una de las primeras cosas que probablemente deberíamos hacer al enfrentar a estos niños es preguntarnos si se asocian o no a disfunción intestinal. Cuando esto ocurre, se habla de disfunción vesicointestinal o la famosa BVD, y de punto de vista fisiopatológico, se establece una relación en que la retención voluntaria de orina reduce la sensación evacuatoria, y esto, por supuesto, produce, entre otras cosas, constipación. Ahora, la impactación fecal en el recto tiene un efecto directo en la capacidad de la vejiga y el funcionamiento tanto de su fase de higiene como su fase de vaciado, no solo por un efecto mecánico directo en la vejiga, sino que también por un efecto a través de las vías nerviosas que la inervan. Así es que esta relación está claramente establecida y entendida de esa manera. Ahora, la disfunción del tracto urinario inferior, en el mismo trabajo se estableció que se manifiesta por los famosos LUTS, o síntomas del tracto urinario inferior, que se pueden clasificar en síntomas de vaciado o en síntomas de llenado, a grandes rasgos. Los síntomas de vaciado más frecuentes son la latencia miccional, ¿no es cierto?, que es esta dificultad para comenzar la micción, el esfuerzo miccional, el chorro débil, disuria y la intermitencia en el chorro urinario. Mientras que los síntomas de llenado más frecuentes son la incontinencia y la urgencia, como vamos a ver, probablemente los que motiven la mayor cantidad de consultas en estos niños. Por esa razón es que los vamos a ver un poquito más en detalle. La urgencia, que se entiende como la necesidad imperiosa de ir a orinar en forma abrupta, y la incontinencia, que se entiende como el escape de orina involuntario, que por lo menos se presenta una vez al mes, por lo menos durante 3 meses,
pueden también coexistir y transformarse en la urgincontinencia. En cuanto a la incontinencia, esta puede ser continua, que generalmente nos va a llevar al grupo de pacientes que tienen, que tenemos que descartar malformaciones urológicas, morfológicas, digamos, asociadas y por lo tanto constituyen otro tema de otro seminario. Y también puede ser intermitente. Y la intermitente puede ser diurna o nocturna, en el caso que sea nocturna se llama enuresis, y esta puede ser asociada o no a otros síntomas del tracto urinario inferior. Cuando así ocurre se llama no monosintomática y cuando no tiene esta asociación se llama monosintomática. Y tanto la etiología de la enuresis en estos dos casos es distinta y también el manejo, por lo tanto, es muy diferente. Ser cuidadosos en determinar estos detalles anamnésticos porque son muy importantes en el manejo de los niños. No sé por qué no se ve el mono de la izquierda, qué pena. Pero en el fondo, lo que yo quería recordar es que la fisiología de la micción es compleja y que repite en forma cíclica reflejos de llene y de vaciado que se integran a nivel medular. Entonces el mono que iba ahí era de la médula espinal. Y estos reflejos de integración medular, ¿no es cierto?, a través del sistema simpático y parasimpático respectivamente, son sometidos a un control inhibitorio cortical. Este control inhibitorio cortical involucra distintas áreas del cerebro, probablemente la sustancia gris perioacueductal y el tálamo, ¿no es cierto?, donde está el centro continuo, el puente donde está el centro continuo de la micción y del almacenamiento, son lo más importante. Pero yo quiero detenerme en el giro cingulado anterior, que es parte del sistema límbico y que también tiene un rol muy importante en el control inhibitorio cortical, ya que, como sabemos, el sistema límbico influye directamente tanto en el sistema nervioso autónomo como en las emociones. Y esto explicaría cómo un retraso o una alteración en la activación del giro cingulado anterior podría traducirse en falta de inhibición del sistema nervioso autónomo, en hiperactividad de la vejiga, por lo tanto, y cómo esto se relaciona tan directamente con el control de las emociones y ciertas patologías en esa área que son tan frecuentes de ver en estos niños. Otro punto en el que me quiero detener en cuanto a la fisiología es que, y muy relacionado con lo anterior, es que la función de ciclado de la vejiga en los primeros meses de vida varía en forma muy importante y en forma fisiológica. Así es como vemos que los fetos, por ejemplo, en el tercer trimestre del embarazo pueden llegar a orinar hasta 30 veces por día, que después de nacer, por supuesto, tenemos las primeras 48, 72 horas una disminución de la micción por otros mecanismos, pero que al mes de edad los lactantes pueden llegar a orinar alrededor de una vez por hora, y esto va disminuyendo a medida que el niño va creciendo, llegando a ser alrededor de 10 veces al año. Y por supuesto, en conjunto con esto va aumentando los volúmenes en cada micción. Esto por un lado es explicado porque el crecimiento del individuo aumenta la capacidad de la vejiga, pero también, y muy importantemente, por la maduración de todos estos ejes neurológicos que comentamos recién. Entonces, en este tiempo se considera como fisiológico ciertos elementos de la fase de Jenny de la micción, como por ejemplo el aumento de la actividad del esfínter durante la micción, que es bastante normal en el periodo del lactante y que lleva muchas veces a producir micciones intermitentes, chorros miccionales intermitentes que se consideran parte de la maduración normal del sistema nervioso. Finalmente, la sensación vesical se obtiene completamente alrededor de los 4 años y con ello también la continencia tanto diurna como nocturna. Así que eso tenemos que considerarlo de esta manera y darle toda la importancia que tiene para entender la patología en la que estamos revisando. Dentro del enfrentamiento, probablemente esta es una de las patologías en que más relevancia cobra la anamnesis y el examen físico. Con esto tenemos un pilar fundamental para poder llegar a un diagnóstico de qué disfunción estamos hablando y además plantear un tratamiento. Y dentro de la anamnesis, no solo es importante establecer si el paciente tiene o no incontinencia y enuresis, cómo es su frecuencia miccional, qué volúmenes miccionales maneja, si se asocia a una urgencia, cómo es la ingesta de líquido del niño, sino que también es muy importante constatar cómo son los hábitos intestinales, dado esta estrecha relación que comentábamos con la disfunción intestinal, y si ha tenido antecedentes de infección urinaria o no. Esos dos elementos nos van a cambiar en gran parte el manejo.
Por otro lado, en el examen físico es muy importante descartar disrafias ocultas. Se ha visto, lamentablemente, que niños pasan años probablemente consultando y tratándose por disfunciones miccionales, siendo que lo que tienen son disrafias ocultas y que muchas veces estos tienen estigmas cutáneos, la mayoría de las veces, de hecho, tienen algún estigma que nos ayuda a sospecharla y que si no lo estamos buscando dirigidamente probablemente se nos va a pasar. Junto con ello, el hallazgo de globo vesical o de fecaloma también es bastante orientador. Y también se puede en el examen físico evaluar ciertas conductas o comportamientos, maniobras retencionistas que también nos pueden orientar hacia el diagnóstico. Luego de tener bastante clara la película en cuanto a la interrogatoria y el examen físico, cabe hacer un estudio urodinámico no invasivo que parte con un diario vesical bien hecho y, como vamos a ver, para objetivarlo mejor, se han descrito también cuestionarios que podemos aplicar en la consulta. Posteriormente a ello, la ecografía renal y vesical pre- y postmiccional también es fundamental, y con estos tres elementos, la gran mayoría de los niños estamos listos y podemos comenzar un tratamiento que va a tener muy probablemente una orientación bastante correcta. La urofiscometría y la electromiografía, que también son estudios urodinámicos no invasivos, se reservan, como vamos a ver, solamente para algunos casos en que puede haber alguna duda. Todos estos niños además debieran tener en algún momento algún examen de orina completo. Por un lado nos orienta a descartar ciertas patologías como glomerulopatías, por ejemplo, cuando tenemos albuminurias o proteinurias, o también diabetes, por ejemplo, cuando tenemos glucosuria. Y lo otro, por supuesto, es la importancia del examen de orina por la asociación que existe con infecciones urinarias. Y en este punto hay que hacer algunos alcances. Los niños, sobre todo los que tienen además disfunciones intestinales asociadas, frecuentemente tienen exámenes de orina alterados que hay que saber interpretarlos, porque muchas veces son bacterias asintomáticas que no requieren tratamiento y estos niños terminan sobretratados, seleccionando cepas resistentes y peor aún, siendo sometidos a veces a urocitografías que en realidad no tienen ninguna indicación. Entonces, con el examen de orina hay que tener bastante criterio. En cuanto al diario vesical, es muy importante hacerlo y idealmente asociado a un diario de deposiciones. Ahora, en algunas recomendaciones se habla de que los diarios tienen que ser bastante engorrosos, con muchos datos, realizados muchos días, 7 a 14 días hablan algunos, pero la verdad es que eso podría llevar a que el paciente tenga poca adherencia a los controles y al tratamiento, así que lejos de incentivarlo y de motivarlo, resultan ser desmotivante. Entonces lo que hacemos más o menos en el hospital es entregar a los pacientes estas indicaciones con una cartilla miccional que básicamente resuma tres parámetros: la hora en que el niño orina, la cantidad, el volumen que orinó y si en ese momento estaba seco o mojado. Esto, hacerlo durante 2 días, que no necesariamente tienen que ser seguidos, da bastante orientación sobre los hábitos miccionales del paciente y por lo tanto de qué disfunción podría tratarse. Si además tienen enuresis, se recomienda hacer también una cartilla enurética durante un mes, y además sirve para el control y ir viendo cómo va nuestra terapia. Así es que es algo que nos va a acompañar durante toda la estadía probablemente con los pacientes. Y así es como obtenemos estos lindos calendarios y estas lindas cartillas que tienen, por ejemplo, los pacientes de la doctora Letelier, donde claramente uno puede ver cómo está la frecuencia, cómo están los volúmenes miccionales y por lo tanto la capacidad vesical, y como digo, son bastante orientadores. Al mismo tiempo, ayudan para hacer indicaciones y que los pacientes las tengan ahí siempre presentes, y también para hacer un refuerzo positivo y un estímulo cuando estas comienzan a mejorar. En cuanto a los cuestionarios, sirven para hacer la consulta más objetiva y también para objetivar cómo va la evolución de los pacientes con el tratamiento. Dentro de ellos, el DBSS, que cuantifica la severidad de los síntomas, es probablemente uno de los más usados a nivel mundial. Hay otros como el PIN-Q, que mide el impacto emocional de la continencia en los niños. Así que es como para tenerlos en consideración, sobre todo si vamos a hacer algún estudio, algún trabajo. La ecografía renal y vesical pre- y postmiccional es una pieza clave en el estudio.
ya que por un lado nos brinda datos sobre la anatomía del tracto urinario inferior, pero también del tracto urinario superior, porque tenemos que descartar que esto tenga algún impacto sobre el tracto urinario superior. Esto va a cambiar, si esto así ocurre, va a cambiar el enfrentamiento del niño. En cuanto a la anatomía del tracto urinario inferior, el grosor de la pared vesical es un elemento importante, sobre todo hay que tratar de establecerlo con la vejiga vacía, y el volumen vesical también se puede estimar y compararlo con los volúmenes vesicales esperados para la edad de cada paciente. Lo otro información importante que nos brinda es el residuo posmiccional, que muchas veces está aumentado en estos niños. Hay otro elemento que algunos lo han desestimado un poco, pero que también se puede medir en esta ecografía, que es el diámetro del recto. Y esto permite, según algunos, cuando mide más de 30 milímetros en su eje transversal, estimar el pronóstico de impactación y de constipación y de impactación fecal, que es tan importante para el manejo de las disfunciones miccionales. En cuanto a la urofoscometría y a la electromiografía, como dije, no se hace tan de rutina. A lo mejor podría utilizarse más este recurso, sin embargo se reserva cuando hay algunas dudas. La uroflujometría nos permite medir las tasas de flujo máximo, el volumen orinado, el tiempo de micción, pero tal vez son las curvas de flujo las que más nos aportan datos en estos pacientes, siendo la curva en campana la normal, las curvas típicas de torre de los pacientes que tienen hiperactividad vesical, las curvas que tienen staccato, que es como la tercera que se ve en la pantalla, que son bastante características de los pacientes que contraen el esfínter urinario al momento de la micción, o las curvas interrumpidas, que también se pueden ver en estos niños, pero también se puede ver en aquellas vejigas hipoactivas que los niños usan la musculatura abdominal para aumentar la presión intraabdominal y de esa manera poder evacuar la orina. Y por último, las curvas características en meseta son las curvas típicas de obstrucción al tracto de salida, o también podrían verse en estas vejigas hipoactivas, hipocontráctiles, en que ocupan largos periodos de contracción de la musculatura abdominal para orinar. El problema es que muchas veces estas curvas son mixtas o no tienen un patrón tan característico, y además la interpretación no es tan fácil. Lo mismo pasa con la electromiografía perineal, se puede hacer mediante transcutánea, mediante electrodos perineales, o con agujas, ¿no es cierto? Las que obviamente se reservan para niños que tengan poca, no en el contexto de estos niños, sino que en aquellos que son más bien neurogénicos y que tienen poca sensación del piso perineal, porque por supuesto que el dolor entorpecería completamente el examen. Por lo tanto, la interpretación nuevamente es compleja, y prueba de ello es este estudio que se publicó, que me pareció bastante interesante, en el que se compara la interpretación de 6 evaluadores distintos en 84 uroflujometrías asociadas a electromiografías de pacientes con disfunción del tracto urinario inferior. Y entonces ocupan un indicador estadístico que se llama capa, que como ustedes pueden ver ahí, representa cada una de esas barritas. Entonces va entre 0 y 1, siendo 1 el valor de coincidencia absoluta entre dos observadores. Como pueden ver ahí, es súper variable, pero en promedio del índice capa fue de 0,46, lo que ellos interpretan como una concordancia interobservador bastante moderada o escasa, digamos. Y eso da cuenta de que hasta un 25% de los casos había falta de consenso. Entonces son exámenes de difícil interpretación, y que a lo mejor Carlos después nos puede explicar qué opina de eso, de ellos, porque él es el que los hace. El estudio urodinámico invasivo, claro, la citometría de Yene, por ejemplo, nos podría dar información acerca de la actividad aumentada del detrusor durante el lleno en las vejigas hiperactivas que se asocian a hiperactividad del detrusor, o también de las presiones de escape, donde la LPP, el LPP, ¿no es cierto?, ya lo vimos en seminarios anteriores, nos da información sobre el riesgo que corre el tracto urinario superior, así como la cistometrometría de vaciado, que también nos dice cómo es la actividad del detrusor durante el vaciado de la vejiga, y así podemos diferenciar obstrucciones al tracto de salida de vejigas hipocontráctiles, por ejemplo, cuando tenemos curvas de uroflujometría que son exactamente iguales.
Sin embargo, usar estos exámenes es absolutamente excepcional y reservado para niños en que nosotros vemos en que hay daño o alteración o repercusión en el tracto urinario superior. No es la regla y, por supuesto, que se ocupa al final en la práctica muy poco en estos niños. Con toda esta información y estos recursos, uno debiera ser capaz de llegar a la conclusión de qué tipo de disfunción predomina en los pacientes. Y dentro de los distintos tipos de disfunciones, la vejiga hiperactiva y la micción disfuncional son lejos las más frecuentes, y además las que dan cuenta de la mayoría de los casos de incontinencia en los niños, que como dijimos es el principal síntoma de consulta en estos pacientes. Pero también vamos a revisar algunos otros patrones de disfunciones miccionales. Respecto a la vejiga hiperactiva, según la ICCS, el diagnóstico se basa en estos hallazgos clínicos, o sea, un paciente que refiere urgencia miccional y aumento de la frecuencia miccional objetivada por una cartilla, uno pudiera hablar de una vejiga hiperactiva. La traducción urodinámica muchas veces es de hiperactividad del detrusor, y esto genera en algunos casos exacerbación del reflejo de alerta con contracción del esfínter uretral. Algunos plantean que lo que ocurre en estos pacientes es que hay un retraso en la maduración de los centros inhibitorios corticales que comentábamos al principio, tanto de la corteza cerebral como de las fibras reticuloespinales de la médula. Y esto explica la vejiga hiperactiva tan frecuente en los niños. Y y el otro gran grupo de pacientes con disfunción del tracto urinario inferior corresponden a los que tienen disfunción miccional o micción disfuncional, que es un término que se debería usar solo para aquellos niños que contraen el esfínter durante la micción. Y por lo tanto, la manera de comprobar el diagnóstico es mediante la uroflujometría, que tiene este patrón característico en estacato, como comentábamos, pero que también podría ser un patrón interrumpido, asociado a aumento de la actividad eléctrica del piso perineal en relación, por supuesto, al uretral externo. Y eso es el sello, ¿no es cierto?, del diagnóstico de la micción disfuncional. Ahora, la gran mayoría de los pacientes con una buena historia, con un buen examen físico, en que uno concluye que esto es lo más probable que les ocurra, comienzan con el tratamiento y se mejoran. Por lo tanto, son pocos los que llegan a necesitar este tipo de exámenes como para estar 100% seguro del diagnóstico. Otras disfunciones que son frecuentes de ver son la postergación de la micción, que consiste en estos niños que retrasan voluntariamente la micción y que caen en este círculo vicioso que comentábamos al principio, de la reducción de la sensación de vaciamiento y de constipación. Por lo tanto, son pacientes que frecuentemente se asocian a disfunciones intestinales o a BDD, ¿no es cierto? Sus características clínicas son típicas, son maniobras retencionistas, baja frecuencia miccional, y muchas veces posteriormente se asocian a urgencia y a incontinencia. Como decía, es fundamental en estos niños tratar la constipación junto con el manejo de la disfunción. Llévatela. Otro patrón que se ve frecuentemente es el aumento de la frecuencia miccional. Esto es la única disfunción que es más frecuente en los hombres y en los hombres jóvenes en general, los más chicos. Se consiste en que los niños orinan muchas veces al día, más de 8 veces al día, pero la micción es de bajos volúmenes y no se asocia a otros síntomas como alteraciones del chorro, o aumento de la ingesta del líquido, o aumento de los volúmenes orinados. Suele ser una condición autolimitada en todo caso. La vejiga hipoactiva se caracteriza por una micción infrecuente. En general estos niños no orinan más de 2 a 4 veces al día y requieren esfuerzo para orinar, para de esta manera aumentar la presión abdominal y poder eliminar la orina de la vejiga. Por lo tanto, en estos niños uno pudiera ver características como que se aprietan la guatita o se agachan al orinar para poder aumentar la presión intraabdominal. Estos niños normalmente presentan un patrón de interrumpido en la uroflujometría, y como tienen residuos postmiccionales muy elevados, suelen asociarse a el mismo contexto anterior, a constipación, y por lo tanto a ITU, bacteriuria, y también otros síntomas como goteo postmiccional o enuresis.
En estos niños a veces ayuda a agregar alfa-bloqueadores en el manejo, como vamos a ver, y en ocasiones terminan incluso requiriendo cateterismo intermitente. Así que hay que estar atento cuando se trata de estos casos. El síndrome de Hirschman, que es la forma extrema de la disfunción del tracto urinario inferior, que fue descrito por Hirschman y Baumann por allá por los años 70 y lo denominaron la vejiga neurogénica, no neurogénica, ¿no es cierto? Ellos claramente establecieron que se asocia a trastornos emocionales y psicológicos en que los niños voluntariamente, inicialmente no orinan, tienen hábitos retencionistas, y esto genera secundariamente trastornos tanto anatómicos como funcionales de la vejiga, de todo el tracto urinario inferior, que repercuten en el tracto urinario superior y terminan muchas veces con insuficiencia renal. Por lo tanto, se parece mucho a lo que es una vejiga neurogénica. Y por lo tanto también debiera ser un diagnóstico de excepción, es decir, una vez que se han agotado todos los exámenes para descartar que el paciente presente efectivamente un daño neurogénico, uno pudiera recién plantear este diagnóstico. Ahora, pese a que ellos establecieron muy bien este mecanismo funcional de deterioro del tracto urinario inferior y superior, la etiología hasta el día de hoy sigue siendo poco clara. Algunos piensan que también igual hay un componente orgánico en esto, y por lo tanto los criterios diagnósticos también muchas veces son poco claros. Algo que tenemos que tener en cuenta cuando llegamos finalmente a la conclusión de que los pacientes presentan el síndrome de Hirschman es considerar que el abuso sexual, ya que, por supuesto, son de presentaciones tardías, una vez que los pacientes han controlado, logran tener el control voluntario de la micción. Y este trabajo apunta un poco a lo que mencionaba. Se hizo un estudio en grupos de pacientes, de 12 pacientes con síndrome de Hirschman, y se compararon con un grupo de controles, y se realizó resonancia magnética con algunas técnicas específicas como de evaluación de nervios periféricos y de la sustancia blanca cerebral, y se vio que efectivamente en el plexo sacro habían alteraciones en todos los niños que tenían el síndrome de Hirschman, que no estaban presentes en los controles. Y por lo tanto, esto apoya a que hay un origen neurogénico, de alguna manera, a lo menos de alteración del plexo sacro en estos niños. Una mención sobre el síndrome de Fowler, que yo no lo conocía y pareciera ser que es poco manejado en general por los urólogos pediatras, pero hay que tenerlos presentes en aquellas niñas porque ocurre entre la segunda y la tercera década de vida generalmente. Y consiste en que estas mujeres, posterior a algún procedimiento quirúrgico que no necesariamente tiene que involucrar al aparato urogenital, presentan episodios de retención urinaria en forma aguda y en forma repetida en el tiempo. Los niños simplemente se quedan sin poder orinar. Se ha descrito que esto se origina en una actividad del esfínter uretral anormal que genera aferencias uretrales anormales que inhiben las aferencias vesicales normales. Esto produce una disminución de la sensación, una hipocontractilidad de la vejiga y un gran aumento de la capacidad vesical, y se ha visto que la neuromodulación sacra corta este círculo vicioso de las alteraciones de las aferencias, y por lo tanto anda muy bien con este tratamiento. Bueno, las disfunciones del tracto urinario inferior suelen asociarse a otras condiciones que es necesario estar atento y necesario descartar. Como dijimos, un importante grupo de estos pacientes presenta disfunción intestinal, constituyendo los pacientes que, ¿no es cierto?, son los BBD famosos. Y este grupo tiene especial riesgo de presentar infecciones urinarias y bacteriurias asintomáticas, a lo que si además agregamos la presencia concomitante de reflujo, lo que no ocurre en todos los pacientes, por supuesto tienen mayor riesgo de pielonefritis y de cicatrices renales. Así que hay que estar bastante atentos a estas comorbilidades. Otra comorbilidad bastante bien establecida y frecuente por lo demás son las alteraciones neuropsiquiátricas. Dentro de ellas el trastorno de déficit atencional con o sin hiperactividad, y los trastornos del espectro autista son los más frecuentes, y además conllevan a un peor pronóstico en los tratamientos. En general esos niños no andan bien con los tratamientos que somos capaces de ofrecerles. Respecto al reflujo, la relación entre disfunción del tracto urinario inferior, reflujo e infección urinaria está claramente definida también hace años. Son factores que en conjunto contribuyen a la formación de cicatrices renales. Ahora, en el periodo de lactante, como vimos, la relajación inadecuada del esfínter puede producir reflujo, pero esto, más que una disfunción, se concibe como un proceso de maduración que es normal.
Distinto es el caso de los pacientes en que después de haber logrado la continencia, presentan alteraciones en la fase de vaciado vesical, como por ejemplo estos que contraen voluntariamente el esfínter uretral, y a la larga esto puede producir aumento de las presiones vesicales y puede alterar la arquitectura del piso vesical y de la unión ureterovesical. Y por supuesto esto genera reflujo vesicoureteral. Además, cuando el reflujo se da en este contexto, se sabe que la probabilidad de su resolución espontánea es bastante menor. Así que hay que estar atento y tratarla. Por otro lado, aquellos que tienen disfunciones en la fase de llene de la vejiga y que presentan, por ejemplo, contracciones inhibidas, también tienen reflujo. Pero además, se ha visto que pueden ver alterada la perfusión de la mucosa vesical, lo que disminuye las barreras inmunológicas de la vejiga y también predispone a infección urinaria. Y por último, las disfunciones del tracto urinario inferior, ¿no es cierto?, que se asocian a obstrucciones del vaciamiento, ¿cierto? Estas incoordinaciones de truzo esfinteriana, suelen asociarse a residuos pomisionales elevados, lo que también, por supuesto, predispone a infecciones urinarias. Hace ya un par de décadas al menos, COF estableció en este estudio de niños que tenían reflujo vesicoureteral primario, que aquel grupo que llegaba hasta un 43% en su serie, que además tenían BBD asociada, andaban mucho más mal en las tasas de resolución espontánea del reflujo y además presentaban muy frecuentemente infecciones urinarias intraprofilaxia, o sea, estando con profilaxia antibiótica. Hasta un 82% de los niños con BBD tenían infecciones urinarias estando con profilaxis versus un 18% de los que no tenían BBD. Por lo tanto, él ya a esa altura concluye que el diagnóstico y el tratamiento de la disfunción del tracto urinario inferior es fundamental para manejar el reflujo vesicoureteral primario en los niños. Y por último les quiero mostrar en relación a este tema esta revisión y esta revisión sistemática que se publicó en el que asociaban la disfunción del tracto urinario inferior en la etapa de entrenamiento vesical, que como sabemos es una etapa especialmente crítica para las disfunciones, con infecciones urinarias y reflujo. Y analizaron 43 trabajos y concluyen que la mitad de los pacientes con BBD puede llegar a tener reflujo. Y que además el tener BBD aumenta el riesgo de infección urinaria en estos pacientes con reflujo. Pero también llegan a la conclusión de que los pacientes que presentan infecciones urinarias sin reflujo también tienen alta prevalencia de BBD. En conclusión, todo niño que ha logrado ya la continencia y presenta infecciones urinarias debiera descartarse y tratarse las disfunciones vesicointestinales. Un tema que quisiera poner en el tapete porque está también en boga y se están reportando bastantes estudios al respecto es la influencia del microbioma o de la microbiota en los pacientes que tienen disfunción del tracto urinario inferior. Bueno, el microbioma el estudio del microbioma consiste en detectar DNA de bacterias en distintos compartimentos anatómicos de la economía, ¿no es cierto? Y este estudio que se publicó el año 2018 habla del microbioma en la vejiga. Primero que nada, derriba estos paradigmas que a uno le enseñan desde tempranito en la escuela de medicina, y es que la vejiga y la orina son estériles, no tienen microorganismos. La verdad es que eso no es así, y se ha ido comprobando que la vejiga constituye un reservorio lleno de microorganismos que están en una compleja y constante interacción. Y la composición de este microbioma influencia causalmente y en cuanto a intensidad la aparición de síntomas del tracto urinario inferior. Se ha visto, por ejemplo, que ciertos lactobacilos, cuando están en mayor proporción de lo habitual, se asocian a mayores síntomas del tracto urinario inferior. Y por otro lado, otros lactobacilos, cuando predominan, se asocian a la ausencia de este tipo de síntomas. Y por otro lado, también influyen en la respuesta anticolinérgica. Entonces son todos hallazgos que se han podido ir comprobando, pero de los que no se tiene muy clara la etiología. Ahora, la interacción entre el microbioma intestinal y la interacción cerebral está bastante bien establecida, así que a lo mejor uno pudiera extrapolar que pasa algo similar con la vejiga. El problema es que estamos lejos de poder aplicar esto a las terapias, ya que, por supuesto, que manejar con antibióticos a estos niños están lejos de la solución ideal. Vamos al manejo. El manejo de estos pacientes debe ser escalonado, por etapas, y todos parten con la uroterapia estándar, todos, independiente de qué tipo de disfunción tengan.
En los casos en que se comprueba que hay hiperactividad del esfínter durante la micción, además el biofeedback también podría estar dentro de la primera línea de tratamiento, o a veces también en la segunda. Lo que está claro es que la farmacoterapia es de segunda línea, junto con la neuromodulación, y la toxina botulínica es excepcional y es de tercera línea. Independiente de la etapa en que nos encontremos de tratamiento, el manejo de la constipación tiene que ser enérgico y efectivo, si no, no vamos a tener ningún resultado. Y uno debiera ir evaluando la respuesta al tratamiento mediante se va desarrollando el tratamiento y luego de haber terminado el tratamiento. Y se habla de una respuesta completa cuando se eliminan el 100% de los síntomas, parcial cuando se eliminan alrededor del 50% de los síntomas, entre 50 y 100, y una respuesta que no existe, o no respuesta cuando estos síntomas se reducen en menos de un 50%. Se habla de recaída cuando el paciente vuelve a presentar los síntomas al menos una vez al mes, y de éxito cuando no hay recaídas por 6 meses, y de éxito completo cuando no hay recaída en 2 años. Siempre se parte, como dije, por la uroterapia. La uroterapia se basa en la educación del paciente y de sus cuidadores respecto de los síntomas y respecto de las alternativas terapéuticas. Lo primero que se indica es una buena hidratación, con el fin de lograr ciclar la vejiga de una manera adecuada durante el día y poder entrenarla de una manera adecuada durante el día. Y junto con la hidratación se restringen, como vemos en la imagen, algunos alimentos que son irritantes y que alteran el funcionamiento de la vejiga. Junto con ello, los pacientes tienen que tener un horario y cumplir lo más estrictamente posible de micción. Entonces, cada 3 horas los pacientes deberían orinar. Y esto, por supuesto, requiere timers, requiere, digamos, que les avisen y estar constantemente preocupados para que funcione. Junto con orinar cada 3 horas, se debe tener cuidado en la postura que adopta el niño cuando orina, y del tiempo que se da al niño para orinar. Y son elementos que uno debiera hacer bastante hincapié. En los niños más grandes, los adolescentes, puede ayudar a indicar algunos ejercicios de piso pélvico, como los de Kegel. Y siempre se debe llevar un diario miccional, el mismo que usamos para el diagnóstico, pero para ir viendo cómo evoluciona el tratamiento. La tasa de éxito de la uroterapia sola en general es alrededor de un 50%. En aquellos pacientes en que tenemos alteraciones de la contracción del esfínter urinario externo, sea por lo que decíamos, una micción disfuncional, ayuda mucho el biofeedback, que en el fondo enseña al paciente a controlar conscientemente el esfínter. Y especialmente es beneficioso en los niños más pequeños. Y respecto al biofeedback, y como sabemos que el síndrome de Hickman tiene su origen en esta contracción imposible de controlar del esfínter uretral durante la micción, es que hay trabajos que ciertas modalidades de biofeedback han resultado súper exitosos, incluso en los Hickman, como este, en que se trataron a 13 pacientes, disminuyendo los síntomas, el residuo postmiccional y los hallazgos de la uretrocistografía en el 100% de los casos a corto plazo, es decir, a un año, y en un poco más del 50% a largo plazo. La farmacoterapia es la terapia de segunda línea, por lo tanto uno debiera comenzar, se recomienda comenzar a aplicarla después de 3 o 6 meses de esquema de primera línea, lo que puede ser discutible, y se basa en los pacientes que tienen hiperactividad de la vejiga en anticolinérgicos, dentro de los cuales, como sabemos, la oxibutinina es la única aceptada por la FDA, autorizada por la FDA para aplicar en niños, y además tiene presentaciones en jarabe, pero que lamentablemente puede producir efectos adversos bastante poco tolerados por los niños, y además hasta un 40% de inefectividad en los casos de hiperactividad de la vejiga. Entonces se ha usado otras alternativas, como la solifenacina, asociada o no a el mirabegrón, que ha resultado una alternativa bastante segura y eficaz cuando no se puede manejar bien la hiperactividad de la vejiga, aunque sabemos que todavía no está autorizado por la FDA en el manejo de los niños. Por otro lado, los alfa bloqueadores selectivos también se pueden utilizar como la doxazosina, ¿no es cierto?, o la tamsulosina, en aquellos pacientes que sospechamos que tienen intensa actividad del esfínter,
o incluso en aquellos niños que tienen hipocontractilidad de la vejiga, hipoactividad vesical y ayuda a facilitar el vaciamiento de la vejiga. Por último, la profilaxia antibiótica uno debiera reservarla para los casos que tienen reflujo y manejarla como las líneas generales de manejo del reflujo. En cuanto a la neuroestimulación o la neuromodulación, son técnicas que han ido cobrando cada vez más campo, más terreno en esta área. Especialmente han sido comprobadas su efectividad en vejigas hiperactivas. Se sabe que mejora la calidad de vida porque mejora además la constipación y disminuye la necesidad de anticolinérgico. Y su efectividad se asemeja a la de la oxibutinina. Existen técnicas en que se instalan estimuladores sacrosubcutáneos y existen otras técnicas transcutáneas para estimular tanto estimulación sacra como la estimulación del tibial posterior. Y en dos estudios randomizados que se publicaron recientemente, por ahí por el año 2015, se habla de entre un 63 y un 73% de resolución completa de los síntomas de hiperactividad vesical. Así que son técnicas que uno debiera intentar aplicar en los casos que son complejos y que no andan con las medidas iniciales. La toxina botulínica, la inyección de la toxina botulínica es una terapia absolutamente de tercera línea. Como sabemos, produce una denervación química y tiene un efecto reversible, por lo tanto también se puede aplicar en varias veces, pero la verdad es que también es muy raro de usar y solo para un reducido número de pacientes. En resumen, uno pudiera decir que en la primera línea está siempre la terapia conductual o la uroterapia, y dentro de la segunda línea uno pudiera diferenciar aquellos que predominan los síntomas de hiperactividad del detrusor y ofrecer anticolinérgicos asociados o no a beta-3 agonista y neuromodulación, y aquellos que tienen disfunciones vesicales, es decir, esta contracción del esfínter uretral durante la micción, se podrían beneficiar más del biofeedback, incluso a veces de alfa bloqueadores. En conclusión, los síntomas de la disfunción del tracto urinario inferior es un motivo de consulta muy frecuente, pero involucra un gran espectro de manifestaciones clínicas y altera la calidad de vida física y psicosocial de los niños. El diagnóstico es clínico principalmente y hay que estar atento a las comorbilidades que frecuentemente se asocian. La cartilla y la ecografía son suficientes para el estudio de la gran mayoría, más del 90% de los niños que se presentan con esta patología, y el estudio urodinámico invasivo es excepcional. El tratamiento debe ser escalonado, en general es exitoso con la primera línea, y a lo mejor temas que uno debiera estar pendiente como para el futuro en estos niños son las nuevas técnicas de electroestimulación y el rol patogénico terapéutico que pueda tener el microbioma. Muchas gracias. ¿Comentarios? Muchas gracias, Pilar. Carlos, Fran. Muchísimas gracias, Pilar. Realmente muy, muy, muy buena la revisión. Dejaste claro bastantes conceptos que generalmente se confunden, así que está muy bien. Así que muchas gracias. ¿Algunos comentarios sobre, primero, sobre la uroflujometría? La uroflujometría, en general, lo que está más visto que es útil es la forma de la curva, efectivamente, como decías. Algunas consideraciones sobre la electromiografía. Efectivamente, hay trabajos que respaldan la acción de la electromiografía, pero desgraciadamente la electromiografía que tomamos del piso pélvico no la podemos asumir necesariamente desde el punto de vista fisiológico que corresponde al esfínter. Y algo que comentábamos antes, recordemos que cuando orinamos mantenemos el esfínter urinario abierto y el esfínter anal cerrado. Y estoy midiendo la actividad de todo ese grupo de músculos. Por lo tanto, efectivamente es normal que yo no pueda tener tanta información como me gustaría de la electromiografía de superficie. Y la electromiografía por aguja tiene altos artefactos porque duele, y la única indicación que tendría en este momento sería efectivamente el síndrome de Fowler, que por eso te pedí que lo comentaras. Pero en general lo que más nos vamos a fijar es el volumen, el flujo y la forma de la curva, ¿ya? Así que muy bien, en general muy bien como hiciste el tema. Adelante. No sé, Claudio, si tienes alguna pregunta, yo también me sumo a las felicitaciones, Pili, súper bueno. Esto que está aquí es un tema que nosotros tratamos con tanta frecuencia, y también con tanta frecuencia vemos como muchos de estos pacientes dan bote de un lugar a otro sin que se hayan hecho cosas básicas como una cartilla miccional bien hecha, como
preguntar por hábitos defecatorios, por ejemplo, o hacer un tratamiento adecuado para la constipación. Entonces, quiero que incorporemos todo lo que tú conversaste para que lo pongamos en práctica en nuestro quehacer diario. Claudio, ¿qué querías comentar? Primero agradecerle la invitación, porque realmente estos seminarios han sido tremendamente útiles. Para los que estamos en región, en general, una permanente actualización y además que aprendemos mucho. Solo comentar, una pregunta muy breve, pero comentarles que en general las disfunciones de obstrucción vegetariana, en el caso mío, yo creo para todos, es una prueba de la tolerancia. En medio del policlínico, en donde te damos con el reflujo, con el examen, con la señora que quiere la receta y toda la cosa, y se siente la mamá y dice, mi hijo se orina, es donde uno cuenta mentalmente hasta 10 y dice, ya, muy bien, sabe que una consulta larga y que respuestas inmediatas no tiene. Así que es una prueba de la tolerancia, lo cual yo creo que todos tenemos. Y mi pregunta es muy pequeña, y aunque parezca heteronormativa, ¿cómo le pedimos a una niña de 10 años que en la cartilla miccional mida su diuresis? A los hombres es re fácil, le apuntamos a una botella, más lejos, más cerca, da lo mismo. Pero para una niña de 10 años que se siente en una pelela para que después la mida, es un poco más difícil. A mí me cuesta un poco. No sé si alguien tiene algún otro método o tiene algún tips para poder medir, en el caso de las mujeres, la diuresis. Sí, yo en general lo hago en la pelela, Claudio. No sé si alguien tiene algún tip. Nelly parece que quería dar un tip y después PJ, que también estaba pidiendo la palabra. Hola a todos. Felicitar primero a la Pili. Es una máquina. Me encantan sus presentaciones, así que, pucha, la vamos a elegir para presentar en todos los congresos, así que felicitaciones, Pili. Además que habla con una seguridad, pero es que nos deja impresionados, así que estamos felices. Yo creo que se nos va a ir un neuróloga del hospital, pero maravilloso, así que felicitaciones, Pili, primero. La voy a recibir acá. Sí, Claudio, ganaste. Ya vamos, Claudito. Dos, hay que sacar de la mente porque no recuerdo la palabra exacta, pero eso tienes toda la razón, Claudio, que cuando uno está con un poli lleno y que te vengan a preguntar por esa disfunción, o cuando es el último paciente de la consulta, cuando lo único que te querís ir, es terrible, pero uno tiene que ponerse al tiro en la empatía del otro lado. O sea, esa mamá consulta porque en realidad, es como dice la Francisca, han dado botas 1000 veces y hay que apoyarlo y hay que sacarlo porque es calidad de vida. Es cierto que no tiene una trascendencia, probablemente, porque algunos sí, de salud, pero es calidad de vida, así que hay que darle boleto, y uno al revés, el switch al tiro, sobre todo para la gente más joven, es no embarcarse que lata que me llegue a esta hora, no, al revés, es pensar, es mi hijo, esta cuestión les molesta, les incomoda, hay que darle boleto. Y dentro del tips, lo que uno compra son, les digo yo, estos vasos graduados que las cabras chicas orinan directamente, ni siquiera, y es casi entretenido. Los vasos graduados plásticos que se compran en supermercados tienen el volumen suficiente para que orinen directo, sin que lo estén pasando de una pelela y de la pelela a medirlo en algo. Que son baratos, medianamente buenos, uno no quiere que sea exacto la medición, pero lo compran en la feria o en el supermercado. Eso. Y felicitaciones, Pili. Y a los staff también, porque ahí hay un trabajo detrás probablemente también muy, o sea, no probablemente, es así, efectivamente importante de corrección. Así Ya, es. PJ tiene una pregunta y después... No, solo un comentario apoyándolo Perdón, lo de después voy a Claudio. hacer una pregunta que hay por el chat que la va a responder Carlos, ¿ya? ¿Ya? Solo apoyar un poco lo de Claudio. Me acuerdo de Patrick Duffy cuando estábamos en Londres, que decía, miraba la lista del poli, y si había muchas niñitas entre 8 y 12 años, iba a ser un largo poli. Y yo creo que ahí está el queso. Y hay que baño, me compro un café, porque esto va a tomar tiempo. Y lo otro, también avisar que estamos, gracias a Carlos, que es el que edita todo, y la Ale, que está con la página, estamos levantando todos estos seminarios para que queden ahí y los podamos ver, porque la cantidad de información, sobre todo en seminarios como este, la verdad es que van pasando y uno necesita tal vez verlo después con calma y volver a repasarlo. Así que eso. Gracias. Y felicitaciones, Pili. Oye, hola. Carlos, está ahí muteado. Ya. Hola. Un segundito, Sonia. Antes de responder la pregunta de Nicole, un poquito de experiencia con los pacientes adultos. Mis pacientes adultas con disfunción miccional son pacientes que han pasado por muchos médicos.
que se han cambiado muchísimo y que no le queda paciencia. Y lo primero que tenemos que hacer entender al paciente es que estos son periodos largos, o sea, son tratamientos largos, tratamientos con poca mejoría a corto plazo, y que si es que no tiene paciencia y sigue cambiándose de médico, generalmente no va a avanzar mucho. Y es como lo mismo que tenemos que hacer cuando somos los tratantes de estos pacientes, o sea, saber que no vamos a tener grandes éxitos inmediatos, que vamos a tener que ver muchas veces al paciente, y que muchas veces el paciente va a ser demandante porque siente que no está avanzando lo que quiere avanzar, lo cual es cierto. En cuanto al síndrome de Fowler, efectivamente muchas veces se han encontrado gatillantes del síndrome de Fowler, pacientes que han sido sometidos a procedimientos con anestesia, procedimientos, infecciones también que han afectado a la vejiga, o algo que haya afectado el esfínter. Y esto tiene que ver, esto ya es teoría, no nada está demostrado que haya un problema a nivel de la plasticidad, o sea que el estímulo se presenta y la reacción al estímulo permanece más allá de la presentación del estímulo. Y eso es de las cosas que cuesta eliminar, y por eso tenemos que usar tanto la neuromodulación, para tratar de acallar la parte aferente para que la parte eferente pueda funcionar bien. Sí, ¿quién tenía preguntas por ahí? Nefrología tiene comentarios, Sí, parece. una pregunta, no sé si estoy en la fila, la puedo hacer. La No Viola lo estaba sé. primero. Yo también quiero hacer un comentario. La Viola, Paulina Baquedano también había pedido la palabra. Sí, no, pero la Viola. Viola. Ya, perdón, es que no encontraba para el chat, pero yo quería felicitar a la Pilar también. Encuentro que estupenda la presentación y refresca muchos conceptos que uno de repente los empieza a dejar dormidos. Pero yo les quería comentar un tip que me parece súper bueno para los que hacen consultas, no solo en el hospital ni en la consulta privada, es que a lo mejor tener un mini cuestionario que se les entregue a los pacientes mientras están en la sala de espera, porque a veces los pacientes están 30 minutos, una hora en la sala de espera. Entonces, cuando llegan a la consulta, llega el proceso un poquito más digerido y puede ser un poquito más fácil. Gracias, buen tip. Yo encuentro que es un buen tip. Súper buena idea. Muy buena idea. ¿Un comentario? Paulina. Mira, Sí. no nos Paulina podemos Baquedano, sacar, Paulina Salas, perdón. oye, no nos podemos sacar la suerte entre gitanos, porque hay gente que les gusta efectivamente la medicina de la urología y a quienes no les gusta. Es lo mismo que pasa con Carlos, hay urólogos que no reciben mujeres, solo ven hombres, pero eso no lo vamos a cambiar. Mi comentario va al revés. Cuando un paciente tiene reflujo, y PJ lo dijo súper claro, con el tratamiento endoscópico hoy día se tratan pacientes con reflujo grado leve. Y muchos de esos niños, antes de tratarlo, esa sí que es obligación del urólogo, investigar si no hay una disfunción de base. Yo recibo pacientes inyectados que persisten con reflujo y que el tratamiento no era el reflujo. Esa sí que es una obligación absoluta del urólogo. Si te gusta la disfunción o no te gusta la disfunción, se la derivás y le decís, mira, está la doctora Nelly que se encarga de eso, pero operar un reflujo y no averiguar, eso sí que es grave y nos pasa. Yo soy medio obsesa, pero nos está pasando porque tenemos la opción de tratar un reflujo de manera menos invasiva y simple, especialmente los reflujos pequeños, que son los que son en este caso. El Pili, fantástico. Muy bien, felicitaciones. Sí, yo estoy súper de acuerdo con lo que dice la Pauli, y a propósito que hay hartos nefrólogos en el grupo, también a veces nos toca a nosotros los cirujanos decir, ¿sabe qué? No, porque vienen a veces pacientes con indicación de hacerse un tratamiento endoscópico. Y la verdad es que son pacientes que primero hay que tratar la disfunción. No sé si hay más comentarios, que ya estamos casi en la hora. La Un Paulina comentario Salas tenía chiquito, uno. una pregunta cortita. La Paulina Salas está en la cola por ahí. Pili, felicitaciones, como todos te han dicho, excelente presentación. No llegué al inicio porque estaba pasando visita, a lo mejor ya lo dijiste, pero con respecto al manejo de la misión disfuncional, de la incoordinación de tusores esfinteriana, tengo un poco de duda con la efectividad del uso de los inhibidores alfa-adrenérgicos, como el prazosina o la doxazosina, porque si estamos hablando de algo que es más bien funcional y probablemente lo que se altere el esfínter externo, que depende de los nervios pudendos,
Entonces, no sé qué tan efectivo es bloquear el esfínter interno con inhibidores alfa. No sé cuál es la experiencia de los urólogos con respecto a eso. Yo sé que Francisco lo ha usado, pero justamente la idea de los bloqueadores alfa es relajar el esfínter, y muchas veces se puede usar incluso en concominancia, por lo que leí, con cuando esto se asocia a, por ejemplo, hiperactividad con anticolinérgico, porque a veces se mezclan, digamos, los factores. Yo sé que Francisco tiene pacientes que los maneja de esa manera. Hola, sí. A ver, lo que tengo entendido es que cuando la doxazocina lo que hace es que el periodo de latencia la acorta. En el estudio hidrodinámico lo acorta. Entonces eso hace que los niños tengan menos pujo. Y entonces, al tener menos pujo, hay una coordinación mayor entre la sinergia que debería haber con esto. No es tanto que, o sea, relaja un poco el esfínter, pero sobre todo el periodo de latencia lo acortan, sobre todo la doxazocina. La tamsulosina lo que hace es que relaja mucho más el tracto de salida, pero no está muy bien descrito como la oxazocina en los estudios aerodinámicos. No sé, Carlos, si me pueda confirmar esto o rebatir esto, pero esa es la causa. Los pacientes con una disinergia, una incoordinación, el periodo de latencia es muy largo y esto, como les dije, lo acorta y con esto mejoran. Y lo vemos, o sea, la verdad es que yo lo uso casi a ensayo y error. Empiezo con un medicamento y vamos viendo cómo van mejorando, si incrementamos o no la dosis. Pero es eso. Sí, y desgraciadamente los resultados no son tan promisorios como a uno le gustaría. O sea, no son tan buenos los resultados con medicamentos, incluso no está puesto en las primeras etapas, está puesto bastante más tarde. Así que es un tratamiento que básicamente se podría usar y ver cómo anda. Comentario, la doxazocina es indicada en pediatría, no la tamsulusina. Doxazocina, todos los trabajos pediátricos son con doxa. Sí, también se ha usado en algunas ocasiones. Y en general son terapias combinadas. Igual logra relajar el esfínter interno, pero el esfínter no, sí, son terapias combinadas. La doxa es para terapia combinada. No se recomienda como terapia sola, aislada. Nelly, ¿querías decir algo antes de cerrar? Sí, como hay gente joven, solo un reforzamiento de lo que se dijo del reflujo. El reflujo uno tiene que entenderlo, que tiene que solucionar toda la disfunción antes de operarlo y de mantenerlo después de operarlo, porque tienes que los reflujos ceden y no hay que operarlo, o aquellos que en realidad manteniendo las mejores condiciones, el niño lo opera, o sea, no pasa el reflujo, uno le hace la inyección, pero después hay que seguirlo reforzando porque reaparece. Eso era para la gente más joven. Yo sé que el resto tiene mucha experiencia en eso, pero es para recordarle a los millennials. Eso somos nosotros. Gracias, Nelly. Sí, claro. Sube al coche. Por si acaso. Oye, así que todas las disfunciones con la Nelly, como dijo la Paulina, la Nelly va a ser feliz. Atiende los martes en la tarde, se los pueden mandar. Ándate, ala. Y próximo miércoles, que parte julio, tenemos Enuresis, La Maca con Ricardo, y les vamos a mandar todo el calendario que ya tenemos de todo el mes. Así que feliz que nos sigan acompañando. Muchas gracias y se siguen cuidando, que todavía nos queda para rato. Gracias. Okay. Gracias a todos. Chao, gracias.